fuerte en Enfoque Matinal, como nuestro compañero Franklin decía ahorita, con todo este proceso, y usted presentaba, doctor Alburquerque, todos los planes que se habían hecho para la frontera, pero ha sido también, y quiero que me dé el punto de vista, mucha falta del Estado dominicano en no estudiar, no prepararse, no tener conocimiento de nuestro vecino también. Nos ha faltado una política internacional de poder tener un manejo, un conocimiento de parte principalmente de la diplomacia dominicana, que por mucho tiempo se manejó, no vamos a decir, no se manejó de la manera correcta o con los diplomáticos correctos también, doctor, para poder conocer muy bien a nuestro vecino. Mira, yo creo que también hay también algo de eso, o mucho de eso. O sea, nosotros tenemos que tener, no solamente el hecho de la diplomacia, hay que tener presente que Haití es nuestro vecino. Y como vecino, una de nuestras embajadas más importantes tiene que ser la embajada de Haití. Y nuestra Cancillería tiene que tener como una de las prioridades precisamente nuestras relaciones con Haití. Yo creo que eso es fundamental. Naturalmente, hemos fallado en ese... Sí, hemos fallado en eso, tenemos que trabajar en esto, tenemos que ir mejorando en esto. No porque, como yo oigo a veces que dicen, no, es que la diplomacia haitiana es mucho mejor que la dominicana. No, lo que pasa es que no olvidemos que Haití fue la primera independencia de América Latina, fue una independencia conquistada a sangre y fuego, fue una revolución política porque fue por la independencia, fue social porque eran esclavos contra amos, fue racial porque eran negros contra blancos. Bueno, todo eso crea una simpatía. Tú tienes el caucus negro de los legisladores africanos, norteamericanos, descendientes de africanos. Bueno, ese caucus negro apoya al gobierno de Haití, pero Haití sigue siendo... mucho peso. Y tiene un gran poder en el Congreso norteamericano, pero Haití sigue siendo el país más pobre de toda América Latina. Todo eso también despierta simpatía. Y los haitianos han sabido muy bien explotar eso. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta esa realidad. Han jugado muy bien el papel de víctima. Claro que sí. Y tienen una diáspora también que es importante. Una diáspora que, como el país es un país totalmente, un estado fallido, bueno, ¿dónde van a parar los intelectuales? A Canadá, a los Estados Unidos. Tú dirás, bueno, hay también intelectuales dominicanos en los Estados Unidos, pero es lo menos, porque nosotros, al fin y al cabo, aun cuando seguimos siendo un país pobre, nuestra intelectualidad se queda en la República Dominicana. Hay una intelectualidad haitiana en los Estados Unidos que juega esto y que tiene buenas relaciones con estamentos de poder en los Estados Unidos y en Canadá. De manera que todo eso tenemos que tomarlo en cuenta para lo que tú dices. Tenemos que organizar una ofensiva, no por el momento, como la actual que ha llevado a cabo el licenciado Danilo Medina con mucho éxito. Tiene que ser una ofensiva permanente. No debemos ser pasivos y reactivos, sino proactivos, porque esto va a suceder, está sucediendo hoy, pero va a suceder mañana, como sucedió anteriormente. Yo recuerdo, para que vean cómo se repiten los ciclos, cuando estuve de secretario de Trabajo, al final se hizo un acuerdo entre el gobierno haitiano y el gobierno de la República Dominicana. Susi Castor vino en la delegación dominicana estaba integrada por Fabito Herrera, Arturo Biaggi y yo como secretario de Trabajo, y se hizo un acuerdo que debía ser firmado a referéndum por Aristide en Haití y Balaguer aquí en la República Dominicana. El acuerdo estaba listo para ser firmado. Y de repente, en un final de septiembre, en Naciones Unidas, Aristide se destapó con un discurso antidominicano en las Naciones Unidas. Y teníamos una semana negociando y estaban totalmente de acuerdo
¿Cómo se iba, se repite y se repite. cómo se iban a buscar aquí, cómo se iban a contratar los picadores de caña, los contratos que se iban a hacer en español, en creol, que se iban a dar asistencia en la frontera, cómo iban a hacer las repatriaciones, todo ya para la firma. Don Rafael. Y se destapó con un discurso en contra y por supuesto todo se cayó. ¿Y qué dijo el doctor Balaguer? No se puede negociar. La historia se repite. La historia se repite. Y es lo que es lo que estamos viendo ahora. Pero aquí negoció el gobierno esa realidad, aquí está pasando lo mismo. Con esa realidad y reconociendo en Haití nuestro principal socio comercial, porque hay que decirlo así. Claro que sí. Es nuestro principal socio comercial. Con esa realidad, ¿qué hacer en Dominicana? Todo lo que estamos diciendo aquí, seguir con esta ofensiva diplomática de parte del gobierno nacional, todo el respaldo que ha concitado, yo creo que hay que mantener esa unidad, pero tenemos que esa ofensiva continuarla permanentemente, continuamente, y al final, a largo plazo, lo que yo decía al principio del programa, tiene que haber un control riguroso de la frontera, porque de lo contrario volvemos a lo mismo, a las parturientas que van a llenar los hospitales, los trabajadores agrícolas, los trabajadores de la construcción, volveremos a lo mismo. Usted como político, académico, como padre de familia, como una persona a la cual hay que consultar para muchas cosas, ¿no considera prudente que en nuestra academia, en nuestra enseñanza primaria y universitaria, se le enseñe al estudiante qué es Haití, qué pasa con Haití, que es una realidad que no podemos borrar ni separarnos de ella compartiendo la isla La Hispaniola? Sí, que sea una tarea de una parte de la instrucción del bachillerato, que inclusive hasta viajemos allá y conozcamos la idiosincrasia de aquel pueblo. Antes se utilizaba poner a los muchachos a estudiar inglés con la intención de en un futuro ir a vivir a Estados Unidos. Pues ya los haitianos que están aquí saben lo que hablamos, saben cómo pensamos, y nosotros ni tenemos la menor idea de lo que ellos hablan al lado de nosotros. No. Los del CEFRON estudiaron creol y se manejan en la frontera, pero el estudiante dominicano ni le importa ni le interesa el creol, pensando como que eso corresponde a una etapa satelital de la cultura. No, yo creo que sí, yo creo que tenemos, somos una isla y compartimos esa isla, nosotros las 2/3 partes y 1/3, y vivimos de espalda a esa realidad. En esto el gobierno nuestro, de los 8 años del gobierno del doctor Leonel Fernández, se hizo mucho en ese sentido, de tratar de que hubiera una compenetración, pero eso llegó a nivel de las élites dominicanas. Yo creo que esto hay que profundizarlo, llevarlo a las escuelas. En las escuelas, ¿qué se nos enseña? Bueno, lo que fue la guerra de independencia, las guerras posteriores a la independencia, pero no hay un conocimiento real de lo que es esa realidad y de cómo ellos pues han reaccionado a lo largo de la historia. Y creo que el estudiante dominicano debe conocer esa realidad. Doctor, vamos a tocar un punto político, casi concluyendo. Se está hablando, inclusive en la prensa ya se está manejando, se empieza a repartir todo y se está hablando con el tema de la vicepresidencia, sí, una posición que usted por 2 periodos agotó. Se habla de que hay otros aspirantes a que el presidente Medina, que está dentro de sus derechos, poder elegir quién le acompañaría. ¿Qué usted opina sobre esto? ¿Entiende que se debe de mantener la doctora Margarita Cedeño en la posición? ¿Entiende que debe de haber un cambio en la ficha? Su punto de vista. Es que el presidente de la República es el que tiene que va a ser nuestro candidato. En eso estamos todos unificados. Pues el presidente de la República va a escoger a quien va a acompañarlo como candidato a la vicepresidencia, porque ha sido siempre una tradición en el partido. Lo hizo Leonel Fernández, en este caso conmigo, lo hizo el licenciado Danilo Medina con Margarita Cedeño. No deben de mantenerse las cosas como y eso él lo dirá. Yo no quiero adelantarme, porque sería invadir un ámbito que es propio del candidato a la presidencia de parte del PLD. Yo quisiera, ya para finalizar, hablar un poquito sobre justicia. Déjame aprovecharlo usted en el ámbito judicial. En el día de ayer, en esa misma silla, teníamos a Virgilio Bello Rosa, y él hablaba sobre la necesidad de sacar la política de la justicia al momento de seleccionar a quienes son la cabeza del sistema judicial dominicano. A quien le corresponda ser presidente
en el próximo cuatrenio, a partir del 2016, tendrá sobre sus hombros el peso de cambiar el sistema judicial, porque ya hay muchos de los jueces de la Suprema que deberán dejar sus cargos. ¿Entiende usted que debe ser seleccionado por carrera quienes pertenezcan ahora a la Suprema Corte de Justicia, o que se debe mantener el sistema actual, que sea competencia prácticamente del presidente de la República? Pero óyeme, es que si tú lees la Constitución del año 2010, las 3/4 partes de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, los actuales, los que fueron designados en diciembre del 2011, son de carrera. Mariano Germán y Castaño Espallá no son de carrera. Castaño Guzmán no son de carrera. Los demás son de carrera. Todos provienen del sistema judicial. Pongo un ejemplo, el presidente de la tercera Cámara, Manuel Herrera Carbucia, ¿de dónde proviene? Presidente de la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís. 10 años de presidente de la Corte de Trabajo en San Pedro de Macorís. Pues fue designado. Y así te puedo poner uno tras otro. Miriam Germán, presidente de la Cámara Penal, de la Segunda Cámara. Años de magistrada. O sea, todos no, con algunas excepciones, todos son de carrera, porque la Constitución establece que las 3/4 partes de esos magistrados de la Suprema tienen que ser designados de jueces de tribunales inferiores. Entonces, bueno, cuando venga un nuevo proceso, tendrán que escoger, igual que pasó ahora en el 2010. Y los jueces inferiores, ¿por quiénes son designados? Por los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Anteriormente sí era política la justicia, cuando los senadores eran los que designaban a los jueces, y cada senador tenía sus propios jueces. ¿Está usted satisfecho con las últimas sentencias que la Suprema Corte ha emitido cuando hay algún tipo de sometimiento o de investigación a funcionarios que hayan sido políticos, o políticos que hayan sido funcionarios? Yo como abogado te digo que siempre que se da una sentencia la respeto, porque una vez que la justicia habla, a uno no le queda más camino que quedarse callado. Oír apelación. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Simplemente lo que dice la justicia uno tiene que respetarlo. Bueno, doctor, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, por su tiempo y por su deferencia siempre con el programa. Gracias a usted. Agradecidos, nosotros nos vamos de inmediato a una pausa, no se muevan.